Hola, ¿qué tal a todos? Nos encontramos ya en el horario que nos habíamos dispuesto para este live. Vamos a esperar mientras tanto que se conecte nuestra invitada. Día bien caluroso en Chile por lo que me contaron. Y parece que va a ser la tónica del verano en general. Estar bien caluroso. Pero, pero bien. Ya tenemos a nuestros primeros conectados. Semana noticiosa en Chile. Muy noticiosa. Estamos ya en proceso de entrar a la revisión de las cautelares de Katy Barriga. Nos encontramos ya con un nuevo caso, una querella que se presentó en contra del alcalde, del exalcalde Campos en Melipilla. Y al parecer nos vamos a encontrar con un aspecto medio complejo. Eh, Mientras tanto, nuestra invitada que se está conectando en estos momentos, Ángela Araya, que es periodista, magíster en comunicación estratégica, ha sido asesora comunicacional a nivel gubernamental, asesoramiento político, asesoramiento comunicacional estratégico, así que ha sido bien interesante la carrera de ella, y que estamos esperando a que se pueda conectar junto con nosotros. No, como les comentaba, un poco complejo la situación de los municipios en general. Eh, Hoy día hubo una carta bien interesante del director de la Escuela de Administración Pública de la Diego Portales, hablando sobre la necesidad de tener que cambiar la institución en sí misma de la municipalidad. Nos encontramos una realidad bien compleja. Tenemos muchos alcaldes en ejercicio y ex autoridades que han sido acusadas de una serie de hechos absolutamente fuera de la norma. Eh, y también ha sido un desafío, creo yo, para la Fiscalía poder encontrar cuál es el nuevo espacio que se pueda implementar dentro de los delitos más comunes que se cometen en el servicio público y en el sector público. Nos encontramos, por ejemplo, con delitos como fraude al fisco, malversación de fondos públicos, que es cosa que la gente normalmente no entiende, pero que existen dos grandes focos para poder identificar esta clase de problemáticas. La primera tiene que ver principalmente con que la gente, o sea, que la autoridad determinada utiliza algún mecanismo para poder sacar dinero en efectivo, para poder incrementar su patrimonio, sus lucas. Ahí se nos Ahí pudo estoy, ahí estoy. conectar y conectar la Ángela. ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú cómo estás? Muerto de frío, la verdad. Lidia, yo creo que ya supiste que acá nos estamos muriendo de calor, ¿cierto? Sí, súper. O sea, hay muchos comentarios de treinta y tantos No, grados, una muy locura. caluroso no, una locura. Y nosotros acá tenemos, el fin de semana tuvimos menos 14 y hoy día menos 8, actualmente hay menos 2. Va a subir un poco la temperatura porque durante la semana va a estar lloviendo, pero después de eso nuevamente vienen las heladas de menos 10 grados en promedio. No, Así que de hecho, acá está como cuando tú haces un live 5 de la tarde, calor, estamos así, son las 9:05. No, estamos ola de calor por estos lados. maravilloso entonces. El pasto es más verde en el vecino. Sí, completamente. Yo echo de menos el calor y hay varios santiaguinos que echan de menos el frío. Ahí están los famosos team verano y team invierno, en esta lucha constante e intestina de cuál de las dos épocas es mejor. Cualquiera de los extremos yo encuentro que es complejo. Oye, Ángela, nosotros ya, para los que se vienen integrando a nuestro live, te damos las gracias y te presentamos. Ángela es periodista, magíster en comunicaciones estratégicas, ha trabajado a nivel gubernamental asesorando a varias autoridades en términos de comunicación y también asesoría política. Y la idea era un poco tener una conversación de qué es lo que está pasando actualmente en Chile, que en realidad es una situación bien particular. Yo creo que el tema de lo que sucedió con el municipio de Maipú
ha dado la pauta de cuestionar qué es lo que está pasando en los municipios en general, que en realidad nos encontramos con, de manera ya casi sistemática, una serie de cuestionamientos, no solo a las decisiones que toman los alcaldes y las repercusiones que esas decisiones toman, sino que por qué la institucionalidad no logra llegar antes, cómo no logra atajar estos casos de corrupción, estos casos de cohecho antes de que ocurran. Ya, porque Contraloría está llegando después, la Fiscalía está llegando después. Hay un problema más, más de fondo, creo yo. Justamente estaba comentando una carta bien interesante que salió hoy día, la tercera, del director de la Escuela de Administración Pública de la UDP, que hablaba justamente sobre la necesidad de reformular los municipios, que va muy en la carga, o sea, que va muy en la línea de la columna de opinión que yo escribí la semana pasada para el diario El Día. Entonces, eh, tenemos un problema. ¿Qué crees tú que está pasando y por qué está reventando ahora? ¿Por qué Bueno, no reventó antes? para empezar, bueno, agradezco la invitación a este espacio que es súper entretenido y me siento súper honrada porque además me diste la presentación a mí, pero tú eres una persona de verdad que eres analista político, estás ahora en Ohio, Estados Unidos, haciendo análisis académico, eres profesor universitario, entonces la verdad es que eres bastante referente con respecto a estos temas y te agradezco la invitación. Y sí, yo creo que la verdad es que como en el área técnica y en el área del mecanismo de lo que está pasando hay harto que decir, pero también sea el fenómeno que en la parte social hay harto que decir, porque la verdad es que esto, por ejemplo, lo que mencionabas tú con lo de el municipio de Maipú, no solamente lleva una cosa del municipio de Maipú con papel, que lleva una cosa de show mediático, de que la gente se ha involucrado, de que el juicio se da como un reality show y que traspasa incluso saber cosas técnicas, porque Katy Barriga es una persona bastante mediática, que las personas después empiezan a meter qué hace en TikTok, cómo lo hace, hay simpatía, no hay simpatía, se ha dado una cosa de un fenómeno cultural en términos comunicacionales bastante interesante y en general la carrera de Katy Barriga fue interesante porque se partió incluso en algún momento, no sé si tú te acuerdas, de que fuera una carta importante para incluso ser candidata presidencial. Sí, pero eso respondía a una lógica institucional distinta. Yo creo que eso cambió mucho después del estallido social. El estallido social se transformó en un gran fenómeno porque nosotros vimos en vivo por primera vez y a la vuelta de la esquina un fenómeno creciente de problemática pública. Entonces, gran parte, por ejemplo, de los medios tradicionales, la televisión fundamentalmente, pero las radios también, crecieron de manera bien, bien grande. Un cambio en la medida que tenían, por ejemplo, los matinales, dejaron de tocar cosas relativamente misceláneas, se empezaron a transformar en grandes, no sé si la palabra sea persecutores, pero sí bien crítico con el accionar de la política. Yo creo que ahí se dio un perfil, un cambio sustantivo de lo que la ciudadanía quiere en términos generales. Y también las formas en las cuales los medios de comunicación masivos, básicamente las redes sociales en la actualidad, se transformaron en una herramienta perfecta para generar un control a la gestión que se hace en los gobiernos. Entonces, cosas que pasaban. En ese sentido, los medios de comunicación jugaron un rol de educar a las personas o a la población en general que de repente estaban un poco más desconectadas de la política y sí más conectada con la cosa social, esa fusión que se hizo. ¿Tú sientes en el fondo que de repente hubo como una suerte de educación y de conocimiento generalizado? Yo, yo no sé si sea educación la palabra correcta, yo creo que fue hiperconexión, porque nosotros actualmente estamos en un proceso de globalización en general, en donde la clave es tener acceso a información, y no solamente escrita, sino que información visual de manera particularmente instantánea y sin filtros. Nosotros encontramos en redes sociales, por ejemplo, en Twitter o actualmente X, que ha flexibilizado bastante las normas en términos de qué tipo de material se puede subir y nosotros ahora tenemos acceso a ejecuciones en vivo, a lo que está sucediendo, por ejemplo, con algunas problemáticas sociales en otros países como Salvador, que es lo que está pasando en Ecuador. Nosotros vimos en Ecuador no solamente lo que nos entregaba la televisión, sino que también vimos circulando un montón de videos, por ejemplo, de delincuentes disparándole a escolares, cosa que claramente no pasaría en ningún filtro ni ninguna editorial. Entonces, cuando llegamos a ese punto en donde la información llega directo a la ciudadanía sin ningún tipo de filtro, claramente se desarrolla un perfil más crítico. Las imágenes de Entonces, Gaza, de los niños.
No, absolutamente. Y también hay un perfil crítico con respecto al rol del comunicador Sí. que hay en el intermedio. O sea, las veces, por ejemplo, que uh, a Julio César Rodríguez lo criticaron por apoyar en su momento la lista del pueblo, y que en realidad también se transformó en una crítica sistemática a varios de los comunicadores en su época. Fue simplemente un reflejo de lo que estaba sucediendo, que es un fenómeno absolutamente nuevo y que recién se está estudiando. O sea, lo que pasa actualmente con la Katy Barriga, que básicamente el 50% de todo el proceso judicial es un proceso mediático, tiene que ver principalmente con la existencia de este juicio y este escarnio público, que yo encuentro que es súper positivo si es que es bien encausado. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos y que encuentro que es una de las principales problemáticas que actualmente hay en Chile? Que nosotros estamos actuando sobre la inmediatez, un poco a ciega con respecto al tema de, sobre todo de casos de corrupción. Y también tiene que ver principalmente sobre algunas problemáticas que ya son mucho más profundas, ¿no? Con respecto al tema del gobierno, a las expectativas, a la inmediatez de lo que significan las expectativas, de cómo se tiene que desarrollar y cómo se tiene que trabajar. Entonces, es una mezcla de cosas. Es una mezcla tan compleja que yo creo que van a pasar varios años todavía para poder estudiar específicamente cuál es el rol de cada uno de los medios, cuál es el rol de la misma gente. Pero hay una cosa que yo creo que va a cambiar y que espero que cambie este año, que tenemos elecciones eh, municipales, es básicamente que el perfil del candidato tiene que ser un perfil mucho más acucioso, un perfil mucho más serio. Ya no hay mucho espacio para la farándula política, como se llamó en su momento, porque en realidad ser una persona conocida por distintas razones no es justificación necesaria o no es un aval lo suficientemente poderoso, creo yo, en la actualidad, para poder ganar un cargo de elección popular. Ahora, tú que vienes del mundo de la política, tú sabes que básicamente, y las personas también lo saben, de hecho, los que nos quieran comentar pueden comentar, también saben que es un mecanismo súper común en política o en grupo específico, o incluso en la vieja escuela, no sé si decirlo todavía, agarrar a un personaje conocido mediáticamente, ofrecerle ser candidato de y ocuparlo en el fondo para los intereses. ¿Tú crees que esto seguirá adelante? ¿Vamos a seguir con ese modelo? Lo que pasa es que ese modelo era poderoso y positivo porque te ayudaba a apalancar el voto. Que básicamente era una persona bastante conocida, que tenía un nivel bastante mediático de conocimiento y te permitía arrastrar a una persona que tal vez no era tan conocida, que tenía mejores perfiles técnicos y que con el tiempo después se consolida como diputado. Yo te puedo dar, por ejemplo, el caso de Maite Orsini en el Distrito 9, en la región metropolitana, que salió electa como primera mayoría, arrastrando a un compañero de lista, pero que logró, curiosamente, poder consolidarse dentro de su rol de diputada. Lo mismo pasó con Gonzalo Vinter, que terminó siendo arrastrado por Giorgio Jackson y que a la elección siguiente, cuando Giorgio no fue, él también logró consolidarse. Entonces, hay casos que se escapan un poquito como de la norma, que el arrastrado termina consolidándose en el puesto. Pero yo creo que en realidad con las características que va a haber ahora de la selección de candidatos y también la conflictividad que va a existir de generar un puro candidato en todo el espectro de la izquierda y la centroizquierda versus un puro candidato en el espectro de la centro-derecha y la derecha en sí misma, yo creo que vamos a encontrar a encontrar un proceso más complejo, pero que va a tender fundamentalmente a candidatos que sean un poco más moderados, dependiendo de la comuna en general. Ahora, volviendo, ponte tú al caso de Maipú, de Katy Barriga en particular, que el tema país que se ha tocado, que ha como el de los matinales en vivo, en TikTok, que hemos visto que pasa. ¿Sí? ¿Tú sientes, por ejemplo, que, bueno, el camino que Katy Barriga recorrió, digamos, desde Mecano hasta llegar donde está hoy día siendo enjuiciada, prácticamente pasa... No es tan corto, si bien se lo hizo más rápido, es la esposa de un personaje público. Ella partió en el core, ¿te acuerdas cuando era core? Hizo una regional, sí. Primera mayoría, dicho sea paso. Exacto. O sea, en core la arrasó, después, o sea, en el fondo hizo un trabajo de hormiga, pero ganándose a las personas y siendo bien popular. Eso era una de lo que hoy día en el fondo está en contra de ella, de ser tan popular. En un principio fue
lo que era su propuesta de valor única, su diferenciación. ¿Tú sientes que, ahora, esta es una pregunta media periodística maliciosa, ¿tú sientes que tu suegro, Joaquín Lavín, le enseñó esa escuela? ¿Esa fue como la estrategia para entrar? ¿O que ella misma fue como un personaje construido, autoconstruido para ser alcaldesa en Maipú? ¿Cómo lo ves políticamente? Yo creo que cualquier persona que haya trabajado en la televisión sabe perfectamente cuál es el valor de la imagen que tiene. No tiene que desplegar muchas más habilidades de las que hay. Se los tomó de Joaquín Lavín o no, más de alguna conversación tuvieron que haber tenido, más de algún que otro curso en su momento tuvo que haber tenido la Katy para poder hacer todo ese proceso. Eh, a mí efectivamente lo que me llama la atención más que su historia en sí misma es poder identificar dónde está el momento bisagra, cuando una persona políticamente que tiene mucha popularidad y que tiene también grandes expectativas encima, se transforma en alguien que está dispuesto a defraudar la fe pública con tal de cumplir ciertos requerimientos. Entonces ¿Y ahí cuál también hay un crees tú que problema. estuvo en este caso, por ejemplo? Lo que pasa es que me gusta hablar de este caso de Katy Barriga porque el caso que no necesariamente es tan de nicho, sino que lo podemos hablar súper transversal. Ahora, es lo mismo de Reginato, es lo mismo de otro alcalde y que va a seguir sucediendo, pero este fenómeno podemos tomar los puntos que tú dices precisamente. El tiempo bisagra en el fondo en el que pasa este cambio de circunstancia o este punto de equilibrio. ¿Cuándo fue Yo con creo, Barriga, por ejemplo? mira, yo no me atrevería a decir específicamente en qué momento fue, yo creo que hay que analizarlo. Sí hay indicios que se da que a los pocos meses de asumir la alcaldía, teniendo principalmente un consejo en contra, o sea, teniendo minoría en el consejo, toma actitudes un poco más fuertes, por decirlo así, que van derivando en unas decisiones que son mucho más despóticas posteriormente, con la finalidad de hacer lo que ella quiere. Si es desde mi perspectiva, lo más peligroso que tienen los alcaldes es que cuando ellos vienen con un programa de gobierno, no tienen ningún contrapeso que los haga aterrizar o moderar un programa de gobierno que puede ser altamente peligroso en términos de la gestión de los recursos públicos, sobre todo dentro de los municipios. La gracia que tienen, por ejemplo, el gobierno central u otro tipo de gobiernos, principalmente, es que tienen un check and balance. O sea, por ejemplo, el gobierno para poder gastar dinero en un nuevo programa tiene que normalmente pasar por una ley, y esa ley pasa por el Congreso le pone una serie de requisitos y moderaciones. ¿Dónde está la moderación de los alcaldes? Que los alcaldes se han vuelto muy, muy estratégicos en poder saltarse la institucionalidad que existe con tal de ejecutar el programa y las cosas que ellos quieren Pero en el sin... fondo eso pasa porque es un modelo que tenemos Igual. establecido, digamos, de hace décadas. Es un No, modelo lógico, que lógico. mucha gente ya ahora, en experiencia propia, ha querido ser alcalde porque sabe que puede hacer muchas cosas para su bolsillo. Digamos que se ve como la minita de oro. Se ve para la minita de oro en nepotismo, en hacer concesiones de terreno que pueden comprar y tener conocimiento estratégico de ciertas cosas, y la verdad es que ese ha sido el sistema. Entonces, es súper raro. Tú, por ejemplo, a mí me interesa harto tu mirada global. ¿Cómo lo ves en otros sectores del mundo o el mismo Estados Unidos donde estás tú? ¿Cómo manejan el poder? Porque acá en el fondo tenemos realeza de la municipalidad. Acá los gobiernos locales en Estados Unidos tienen un nivel de control de la ciudadanía bien fuerte. Existen los City Council, existen otros elementos intermedios que permiten que los alcaldes, o incluso que los alcaldes de las grandes ciudades, de los mayors, tengan que pasar por muchos procesos de control antes de tomar una decisión, sobre todo cuando tienen que financiar grandes proyectos públicos. Bueno, claramente este es un país que tiene otro tipo de características, porque cada uno de los estados tiene su propia constitución, muchas veces tienen sus propias agencias estatales, tiene las agencias federales encima que también están constantemente haciendo lo que se conoce acá como accountability, que es ese control contable constantemente de ver si las decisiones se tomaron de la debida forma. La gran debilidad que nosotros tenemos en Chile, principalmente, es que la ley orgánica de municipalidades permite un cierto nivel de interpretación bastante laxo, y básicamente si un alcalde tiene a su consejo en contra, él puede tomar las decisiones incluso con la voz en contra del consejo. Ahora, claramente esto es para darle gobernabilidad y no que todos los proyectos y las cosas queden constantemente trancados a nivel institucional por un tema político, Ahora, se entiende. Ahora, ahí hay un punto interesante que de hecho me gustaría saber como tu opinión, porque, a ver, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cuál es el camino correcto que se debería seguir?
ponerle más resguardo al alcalde para que después comprar una, no sé, una caja de clavos sea una cosa protocolar, o efectivamente, como pasa en otros países, que tengan la libertad de hacer lo que sea, pero que las penas que se cumplan por los errores administrativos, por robo, porque hablando en el fondo, estamos diciendo, por no probidad, sean penas efectivas. Hoy día, básicamente, es muy común que muchos alcaldes estén procesados y sabemos que no van a cumplirlo, o están en libertad, o los millones de millones de millones no es una plata que se tenga que devolver tampoco. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Ponerle más control y que se haga más difícil el día a día en una municipalidad? ¿O efectivamente, si es que tú incumpliste la probidad, vas a tener que pagar penas efectivas? Mira, yo creo que los dos caminos son y deben ser gestionados en paralelo. Ahora, ¿cuál primero? Sin lugar a duda tiene que haber una maximización del control. ¿Ya? Lamentablemente actualmente los municipios son una caja pagadora de favores políticos y de la misma manera se están transformando en una institución que despilfarra recursos públicos de manera escandalosa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace? A través de la modificación de una serie de leyes y son cosas básicamente bastante técnicas, en paralelo que se aumentan las penas, y eso, ¿cachai? Hay que decirlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros en Chile tenemos un staff de abogados, un staff de oficinas de abogados, que se han especializado en sacar gente de alto perfil público de la cárcel. ¿Ya? Sin ir más lejos, uno de los grandes abogados que yo conozco, o sea, que en realidad sabe mucho sobre estas cosas, que es Ciro Colombara, defiende básicamente a todo el mundo. O sea, es el abogado, por ejemplo, del municipio de Recoleta contra la inmobiliaria por el tema de las torres que quedan ahí en Bellavista, asumió la representación de otro tipo de alcaldes. Entonces, es una problemática de efectivamente acceso a profesionales, sobre todo abogados altamente preparados, que se aprovechan de todas las falencias que la ley tiene. Entonces, en lugar de poder tapar los hoyos que te entrega la legislación, el camino más fácil es aumentar las penas. Claro, es aumentar las penas en la medida de que efectivamente existan estudios que logren sacar a las personas de las penas. Y eso en todos los ámbitos, en sentido de impuesto interno, que ya sabemos quiénes son los abogados que están siendo procesados, sabemos quién no cumple, quién sí, y los hoyos legales en el fondo tiene que ver también con una cosa que hablábamos al principio de la sociología, que hoy día vemos todo, y tú lo mencionabas, hoy día ves a alguien, no te dicen está decapitado, te muestran que hay un niño decapitado. Entonces, en ese mismo aspecto, ya vemos grabaciones, vemos audio, escuchamos conversaciones, vemos incluso teorías conspirativas que te meten imágenes y tú a lo mejor las crees más. Entonces, en ese sentido, la información es súper amplia, también puede ser súper errónea, hay otro tema comunicacional, pero también hace que sea más transversal y más juzgable. Por ejemplo, en este caso se ha hablado mucho acerca de, ¿tuvo que haber quedado en prisión preventiva Katy Barriga o no? ¿Qué opinas tú? Y poniendo el caso con Karen Rojo, hablando del monto, hablando de la connotación, hablando del impacto que provoca frente a la credibilidad del Poder Judicial. ¿Qué piensas? Aquí hay una pregunta difícil. Mira, pero aquí pasan dos cosas. Hay dos opiniones que yo quiero rescatar que son muy importantes. La primera, el domingo, la opinión del ministro de Justicia, Cordero, que ahí en esa entrevista fue más profesor de Derecho que ministro en sí misma, en donde da cuenta que efectivamente en la actualidad estamos volviendo a la problemática que había en el sistema antiguo, donde teníamos mucha más gente cumpliendo prisión preventiva que gente que estuviera cumpliendo una condena real. De hecho, la estadística era impresionante. Sí, era como claro, 86%, sí. De que se entregaba prisión preventiva en 9 de 10 casos, y que en realidad es una situación bastante fuerte y que habla justamente de este último tiempo de que la Fiscalía busca esta presión constante a través de las prisiones preventivas para poder condenar a las personas a priori, ¿ya? Eso por una parte. Y lo segundo, lo que dijo el fiscal nacional hoy día, Ángel Valencia, que no podía ser que hubiese gente en prisión preventiva al lado de sus piscinas, independiente que nosotros le podemos encontrar razón o no. Valencia salió el primero que salió hablando a la hora después y dijo ella tuvo que haber quedado en prisión preventiva. Eso no está en el Poder Judicial que el fiscal nacional haga ese tipo de declaraciones para decir, oye, evaluemos lo que está pasando. Sí, es que es peligroso que el fiscal nacional haga
haga esas declaraciones. Y es peligroso porque él en sí mismo es la cara visible y representativa de una institución que debe ser lo más imparcial posible a la hora de perseguir delitos. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuál es la estrategia de haber hecho esta cosa pública? Porque actualmente, Ángela, todo lo que tiene que ver en el perfil público primero tiene que estar bajo el escarnio de las personas a través de las redes sociales. Entonces, el juicio se hace ex ante, se hace a priori. La gente piensa que esta persona es culpable y pasa para todos los sectores políticos. O sea, ¿por qué está Daniel Andrade preso en Antofagasta? O incluso por montos mucho menores a lo que podría estar la Katy Barriga en prisión preventiva, es justamente porque hay un escarnio público al cual se suman de manera constante otras autoridades. En la medida que se suman, se genera una presión y claramente los jueces, que son personas también, toman estas decisiones, muchas veces por sobre la marcha y de repente muchas veces incluso por sobre el debido proceso. Pero ¿cuál es el tema? O nos ajustamos a lo que dice la legislación y a lo que debe crear la institucionalidad, o a través de no meter a estas personas en prisión preventiva, también aumentamos la sensación de impunidad dentro de la ciudadanía. Entonces ahí se cruzan dos elementos, el elemento jurídico formal y el elemento social, como dices tú, que en realidad hay una presión efectiva de que la gente, cuando algo huele a delito, quiere lo inmediato, quiere un castigo inmediato. La prisión preventiva es un castigo inmediato, es automático. O sea, supuestamente la reforma procesal, cuando a ti te formalizaban, era un paso previo netamente administrativo, en donde la fiscalía te decía, yo te estoy investigando. Y actualmente las formalizaciones son la forma que ha encontrado la fiscalía de poder dar cuenta de esta encarcelación inmediata. Claro, porque si después la persona es liberada, ya no es culpa de la fiscalía, es culpa del Poder Judicial. Entonces pero ahí en el también contexto hay de un Karen poco Rojo, de... que se nos arrancó y está agarrándose a combo en Holanda en este momento, ¿no crees que fue también como una señal extraña de que Katy Barriga ganó mucho más, habían hartas razones, y Karen Rojo por sí en el fondo, y además se arrancó? O sea, ¿cómo enfrentamos esa dualidad y cómo explicamos a las personas cuál es entonces la señal que se está dando con esto? Yo creo que la señal que se está dando es que hay una nueva perspectiva que se está implementando en el Poder Judicial, que también encuentro que es un poco cuestionable. Y aquí me voy a meter un poco en la pata de los caballos, porque en el caso de la Karen Rojo y en el caso de la Katy Barriga, yo estoy seguro que si bien no fue nombrado de manera explícita, existe lo que se llama una perspectiva de género. Existe efectivamente que se toman y se consideran características propias por ser mujeres, y en el caso particular de Katy Barriga por ser mujer cuidadora, para no imponerle medidas cautelares más fuertes o más intensivas. ¿Ya? Eso es otro elemento. Ahora, en el caso particular de la Karen Rojo, yo creo que ahí hay un error grande de parte de las fiscalías en sí mismas, ¿ya? Porque las fiscalías y la PDI igual han cometido en muchas ocasiones algunos errores que son más de forma que de fondo, pero que tiene que ver principalmente con hechos contextuales, con las circunstancias, con el momento. No es algo que se repita a lo largo del tiempo, ¿ya? En el caso de la Katy Barriga, que creo que también se aplicó en el caso, por ejemplo, de esta chica de Concepción de Ponzi, ¿cachai? Hay un elemento de perspectiva de género ahí en donde efectivamente por ser mujeres no se les aplicó la prisión preventiva. Si eso es bueno o eso es malo, depende de otras características. O sea, por ejemplo, ¿por qué no se aplicó en el caso de esta concejal de Antofagasta o de Calama, la Paz Fuica, que sí quedó en prisión preventiva? ¿Dónde se aplican los criterios? Lamentablemente, como las cosas son muy casuísticas, o son caso a caso, depende de cómo se vayan dando las cosas, muchas veces no se puede profundizar más en elementos que sean como más de fondo. Ahora, ¿cuál es la sensación? Sí, o sea, dos puntos que me gustaría saber tu opinión. Por ejemplo, que son como los fundamentales para la prisión preventiva. Una, que sea peligro para la sociedad, y otra, el peligro de fuga. En el fondo, el peligro de fuga se le puede tomar a la Katy Barriga porque no estamos hablando de que se quedó con 100.000 pesos en el bolsillo, y a lo mejor tampoco en su bolsillo, sino que estamos hablando de collares, lo que tú quieras. Tiene los medios quizás para huir, y tú dices, bueno, ¿por qué voy a imputarle esos malos motivos de querer huir? Porque tenemos el caso de que nos pasó ya con Karen Rojo y está aforrándose allá en Holanda. Y es un atado a proporciones, y en el fondo, como tú mismo decías,
tiene que ver también con lo que la gente piensa. Entonces, la gente dice, bueno, el Poder Judicial, ¿por qué lo permite de nuevo? ¿Por qué ella? ¿Por qué si una señora vende marihuana, aunque tenga 5 hijos, la meten igual presa y en su prisión preventiva de 1 año? Entonces, eso por otro lado. Y por el otro lado, lo que me llamó harto la atención es que se le adjudicó que si era un peligro para la sociedad. La fiscal Encina, yo creo que hizo una cosa magistral, en el fondo súper preparada, que sí era peligro para la sociedad porque los testigos, porque esto no es juicio, finalmente esto ha sido tan grande que parece el juicio, pero esto no era el juicio, esto en el fondo de mostrar, ni siquiera con prueba, era como contar el caso. Y en el contar el caso salieron muchos testigos que estaban asustados porque hablaban de una relación como súper matona de este personaje con los testigos que podrían sí hundirla literalmente, porque acá incluso en papeles hay poco, lo que hay mucho en testimonio. Entonces, también se da la figura de que tú puedas estar pensando de que le puede pasar algo o pueden amedrentar, o siguiendo la línea de que ya ha pasado. Entonces, más que esté en la piscina, que esté con bar abierto en su casa o haciendo TikTok, está en una casa que tiene acceso a celular, a computador, que tiene acceso a llamar a gente para que le haga favores, tiene acceso a comunicación para manejar el juicio. Entonces, en ese sentido, si somos súper objetivos y ya no queremos meterla eso o dejándola en la piscina, le das elementos para que se pueda decir que, a pesar que el juez fue súper claro en el sentido de que dijo que tenía orden de alejamiento, pero tiene el acceso con medios de comunicación que la cárcel, en teoría no, para hacer cualquier gestión que pudiera hacer que impidiera un desarrollo normal. ¿Qué crees tú al respecto? Mira, yo creo que hay un tema, es más complejo que eso, es mucho más complejo que eso. No tiene que ver principalmente con que la Katy Barriga, o sea, es un elemento de que tenga los recursos necesarios para poder pagar una buena defensa y que en realidad también esa buena defensa pueda, en buen chileno, convencer al juez de que la persona en sí no es un peligro para la seguridad, sino que hay un problema que tiene que ver principalmente con qué fue lo que hizo, ¿ya? El alcalde de Vitacura, que está en prisión preventiva, hizo una serie de alardes y de maquinaciones administrativas para poder quedarse con plata. Básicamente él tiene el billete en el bolsillo y se lo llevó para la casa. En el caso particular de la Katy Barriga, se gastó plata en cosas que tal vez no debería haberse gastado plata. Hizo mal la pega. Claro, que se gastó plata en collares, que se ganó la plata, que se gastó la plata en peluche y en un montón de cosas. Pero técnicamente, y esto es lo que ve la defensa de ellos, es que esa plata nunca salió del municipio, simplemente fue plata mal gastada. Ahora, en el caso de la Karen Rojo, la plata eran 25 millones. Dame un segundo ahí, que ahí también me llama la atención que cuando dieron ese argumento, la fiscal Encina señaló que acá no deberíamos hacer un precedente de si tú te dejas la plata para tu bolsillo, para el bolsillo de tus papás, para las Islas Canarias, deberíamos hacer un trabajo de condenar la probidad, de condenar en el fondo la falta de la probidad y que hiciste mal tu trabajo en un servicio público. ¿Tú crees que ahora o no? O sea, puede ser, sí, que efectivamente nosotros entregamos a una decisión común de que es hacer bien la pega en el sector público. Porque tal vez, y esto yo estoy lucubrando, efectivamente la Katy Barriga tiene conciencia de que lo que hizo está mal, o es una práctica tan habitual dentro de los municipios que se conoce como algo demasiado corriente dentro de la gestión. Por ejemplo, hoy día salió una que se querellaron en contra del exalcalde de Melipilla. Y yo me metí de cabeza a leer la noticia, a ver cuáles eran las características. Y la característica de ese caso es que él, como exalcalde, firmó una promesa de compraventa y dentro del contrato, si es que no se hacía la compraventa, había que pagar una multa. Esa multa era de 500 millones de pesos, un poquito menos de 500 millones de pesos. La compra no se hizo, claramente, y se tuvo que pagar esa plata. Entonces, al final del día, lo querella por malversación de fondos públicos, pero mi pregunta ¿es eso malversación de fondos públicos o que hizo mal la pega? Entonces, si es por hacer mal la pega, como nosotros evaluamos distintos programas públicos que no tienen ningún tipo de impacto, que tienen impacto negativo. Como en Corfo tú puedes decir que están desfalcando plata y dándoselo correctamente a la gente o la están en el fondo dando lo que corresponde. Efectivamente, claro. Entonces al final hay un problema que tiene que ver específicamente a la figura del alcalde.
el alcalde tiene mucha libertad para decidir. Y lo que está sucediendo este último tiempo es que está siendo juzgado en la palestra pública por las decisiones que toma, ¿ya? Por ejemplo, en este mismo estándar, si nosotros tomamos lo que decidió el alcalde Jadwe, que es no entregar el permiso de edificación a la constructora, que la Corte Suprema dijo que no podía demolerse, pero que había que habilitarse una rampa para poder entregar el permiso, y él dice que no va a entregar el permiso, está generando un gasto de recursos públicos en las asesorías externas, claro, y todo el tema. Entonces la pregunta es, el día de mañana, cuando deje de ser alcalde, ¿va a poder ser querellado por faltas a la probidad? Entonces, claro, es un tema muy raro, es un tema como que todavía está al medio, y desde mi perspectiva yo creo que efectivamente hay que darle una vuelta que tiene que ser más esquemática de cómo se persiguen este tipo de delitos. En el caso particular yo creo que aumentando las penas no es una buena solución, es necesario, pero tampoco es una buena solución, porque al final el problema es que el alcalde decide, y recién 4 años después estamos viendo si decidió bien o decidió mal. Entonces es ahí donde falla la institucionalidad, ¿ya? Yo creo que muchos de los alcaldes que actualmente están siendo procesados no estarían procesados si existiera un sistema que les controlara antes la decisión. Entonces, cuando la Katy Barriga toma la decisión de comprar los Swarovski y de comprar los peluches, existe un tercero de fuera del municipio que le tranca la pelota y le dice que no, ahí se salvan los recursos públicos. Tal vez ella no se salva que la decisión sea mala, pero se evita el daño, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el proceso de la compra de la clínica con la alcaldesa Iracy Hasler. Porque ahí quienes trancan la pelota, y el primero que trancó la pelota fue no, ni siquiera los concejales, fue el conservador de bienes raíces, que no estando dentro de sus atribuciones dijo, ¿saben qué? Esta cuestión está rara, está mala, y buscó un tecnicismo, porque fue un tecnicismo, al decir, ¿saben qué? No puedo inscribir la cuestión porque no viene con la firma de la alcaldesa, viene con la firma del administrador municipal, así que cámbiemelo para darle el tiempo suficiente para que Contraloría sacara él, no, esto no se compra, pongámoslo aquí. Entonces depende de tantas cosas, depende, que es lo que te decía, del contexto, que es difícil poder encontrar un punto común y decir, ¿sabes que en realidad, mientras más lucas tiene el alcalde, más fácil va a ser para él el poder eludir la acción de la justicia, porque no se sabe si eso va a ser así o no. No sabemos por ejemplo, no sabemos qué va a pasar con el alcalde Jadwe, que está siendo investigado por la fiscalía, tal vez en 2 años más, termina también en el banquillo de los acusados. La alcaldesa Peñalosa, con lado de las Condes también. Efectivamente, o sea, junto con Peñalosa, junto con la Iracy. Entonces, si al final del día vamos a transformar al Poder Judicial como una forma de seguir persiguiendo a los alcaldes, entonces hagámonos la pregunta de fondo. ¿Por qué le damos tanto poder a los alcaldes para tomar estas decisiones? El día de mañana los vamos a perseguir judicialmente, con recursos públicos que ya se malgastaron o que abiertamente ya se los robaron y se los gastaron. ¿Cómo? Y así como ya tenemos la situación, el panorama, ¿qué vislumbras tú? Porque en tu análisis eres bien certero en cuanto a hacer análisis a futuro. ¿Qué piensas que va a pasar en esta situación, por ejemplo, con lo de la comuna de Maipú? Mira, yo creo que va a ser condenada. Están todos los elementos para que se establezca el fraude. Ahora, tiene irreprochable conducta anterior, se dan una serie de elementos que le van a rebajar la pena, y en el peor de los casos, yo creo que le pueden dar 5 años, una cosa por el estilo, 5 años, 8 años, una cosa así, y posteriormente empiezan todos los beneficios judiciales para que pueda tener salida dominical, para que pueda cumplir la mitad de la condena. Como lo del sí, exactamente. 5 años, o sea, condenado a 5 años a libertad vigilada. Entonces, al final la gente queda con la sensación, independiente de que se hayan cumplido todos los aspectos formales del procedimiento, efectivamente la gente piensa que la impunidad es porque la gente no pasa tiempo en la cárcel, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema también que es más sociológico, ¿ya? O sea, yo no estoy diciendo que este tipo de casos no tenga que ser perseguido, sino que la pregunta es, ¿cómo evitamos que estas cosas sucedan? Si el problema de la corrupción y el problema principalmente del desfalco con fondos públicos, cuando ya encontramos elementos comunes, ¿cuál es el principal elemento común? Los alcaldes deciden por sobre cualquier otro tipo de institucionalidad, la Contraloría está llegando tarde y la Fiscalía está llegando en promedio 4 años tarde, cuando los recursos ya se despilfarraron
y ya básicamente hay 31.000 millones menos por aquí, hay 124.000 millones por acá menos, y van sumando y sumando y sumando, que al final es dinero que podría entrar en programas sociales y en otro tipo de circunstancias. Entonces, al final tú te haces la pregunta, que es una pregunta totalmente válida, más allá de perseguir a los alcaldes, bueno, y meter a todos tus personajes presos, que el que tiene que estar preso, que esté preso. La pregunta de fondo es, ¿cómo nosotros evitamos institucionalmente que las decisiones que generan perjuicio y potencialmente delitos se tomen? Y ahí hay un... ¿Y quiénes tienen que estar presos? Pero en el fondo la pregunta es si quienes tengan que estar presos estén presos. Es muy lógica, pero hoy en día nos estamos preguntando, bueno, pero ¿qué medidas vamos a utilizar también? ¿O la justicia divina de Twitter? Yo todavía he leído Twitter. ¿O la investigación de CIPER? ¿O las fotos que ponen TikTok para que la gente se sienta que están burlando de ella? ¿Alguien? ¿Qué vamos a usar en el fondo para una medida que sea objetiva y no sea llevada en el fondo a los sentimientos, que ahí ya se te cambia todo lo que puede ser juicio? Mira, yo creo que la objetividad en términos de lo público es algo bien complejo, porque se entremezcla con ideologías, se entremezcla con sensaciones, se entremezcla con un montón de situaciones, pero sí hay estándares más altos y se esperan muchas cosas de las personas que se dedican a la gestión pública, sobre todo a los que están en primera línea, a los que son de elección popular, a los que llegan con un programa, con promesa, para poder hacer las cosas bien y que se supone que conocen cómo funciona el sistema, y con ese conocimiento lo hacen a través de las reglas y no saltándoselas. Ahí hay un tema que es más complejo, o sea, que es mucho más de fondo. Ahora, actualmente nosotros somos o estamos siendo testigos de los enjuiciamientos de lo que sucedió hace cuántos años atrás, 5 años, 6 años, periodos anteriores, básicamente porque nos encontramos con una, insisto, con una institucionalidad que llega tarde. Entonces, cuando la justicia llega tarde, en muchos aspectos no es justicia. Y queda esa sensación. Entonces la sensación de la gente es que el sistema no funciona porque no alcanza a atajar el gol. No alcanza a atajar el gol. Entonces, si tuviéramos una reforma o algo lo suficientemente poderosa para atajar esos goles, yo creo que, o sea, no solamente de que habría menos gente presa bajo esta perspectiva, sino que también la gente que está dispuesto a saltarse las reglas del juego para hacer y ser constantemente reelecto, no tendría mucho espacio para poder hacerlo, porque justamente se les trancaría la pelota mucho antes. Oye, ahora voy a hacer la pregunta del millón, que siempre te la hacen cuando tú trabajas en este sector. Yo tengo mi teoría, pero me interesa mucho siempre tu... esto ha pasado siempre, o es como el tema del nepotismo, que tú dices, oh, ¿cómo puede tener a su tío trabajando? Eso no ha pasado cuando ha pasado toda la vida. Y muchas cosas han pasado toda la vida y no estaba ni CIPER, ni estaba la cámara, y todo se normalizaba. O sea, ¿en qué momento también pasó? Así que tú dices el punto de inflexión de algo que ha pasado toda la vida, de que lo sabemos toda la vida, a que de repente nos creamos un país europeo que nunca ha pasado esto, y oye, vamos y tenemos a la persona que lo cometió. ¿Cuándo pasó esto? Políticamente hablando, con el caso Cabal, con Bachelet. Porque no era un tema simplemente como de... Porque ni siquiera era un tema de corrupción, era un tema entre privados, que el hijo de la presidenta se juntó con el presidente de un banco, cosa que efectivamente no debería sorprenderle a nadie, pidiendo un crédito para poder hacer un negocio, que después se descubrió que el negocio venía con un montón de aristas súper truchas, en donde se alteraron planes comunales y cosas por el estilo. Eso es otra cuestión que se supo mucho después. El problema de fondo, y el verdadero problema, creo yo, y que se dio con el tema de Cabal, fue que se destruyó la imagen que se tenía positiva, que se tenía dentro de todos los vaivenes que tuvo los gobiernos de la Concertación, de que estábamos bajo un gobierno que era muy, muy apegado a su doctrina, muy apegado a sus valores, ¿ya? Michelle Bachelet llegó, o sea, yo me acuerdo que para la campaña de Ricardo Lagos era un tema súper importante el tema de la igualdad, un tema súper importante de que llegáramos a una instancia de poder estar en un país más justo. Michelle Bachelet hablaba siempre de un país sin privilegios, y la gran caída fue que su hijo ocupó el primer privilegio de ser el hijo de la presidenta de la República, para saltarse la fila
y conseguir plata en un banco. Ahí se destruyó, creo yo, una ética bien importante que tenía, o que tal vez ni siquiera tenía, pero que podía maquillar lo suficientemente bien el mundo político y que posteriormente derivó en una serie de aspectos de los gobiernos anteriores. Todos los gobiernos en su momento, de Bachelet en adelante, tuvieron un escándalo. O sea, está bien, Lagos y Frey también tuvieron lo suyo, los casos de la Universidad de Chile, del MOGAT, el MOPSIAD, está bien, y que ayudó bastante para poder generar la institucionalidad de transparencia, compras públicas y cosas, está bien. Pero de Bachelet 1 en adelante, todos los gobiernos estuvieron metidos con un caso de corrupción. Piñera con el subsecretario de Minería, con el tema Wagner, después con Bachelet 2 cuando estalla el tema de Penta, y después todos felices porque Penta era solamente para gente de la derecha, y después aparece CQM que era para la gente de la izquierda, y entonces ahí tratando de hacer los arreglines, que aquí no pasa nada. Después viene Piñera 2, que en realidad no tenía tantas problemáticas, les viene estalla el tema del estallido social, válgame la redundancia, y al paso siguiente, en el gobierno de Gabriel Boric, le estalla el caso convenios y fundaciones. Entonces, hemos tenido 5 gobiernos con escándalos de probidad y de corrupción de manera sistemática. ¿Cómo la gente no va a estar aburrida y no va a pensar de que la institucionalidad política no funciona? Lo normalizamos de alguna forma. Sí, pues si los del lado de acá y los del lado de acá hacen exactamente lo mismo, y desde el gobierno de Bachelet, todavía me acuerdo de esa noticia, un negocio cabal que sacó la revista ¿Qué pasa? Fue la primera vez que empezó a relevar el rol de los medios de comunicación que no eran tan tradicionales en cuestionar el poder político. Después el Mostrador, después era CIPER, después eran las redes sociales, después eran los comunicadores a través de este tipo de plataformas los que empezaban a buscar y encontraban un montón de yayitas. Y empezaron a encontrar en municipios, en gobiernos regionales, y no solamente en este gobierno, en gobiernos anteriores. Entonces ya se... No, es que, bueno, sabemos que en todos lados donde se busque se va a encontrar. En el fondo es como te ponerle un poquito de ganas de investigación y vas a ver y salen 1000 cosas. No, completamente. Entonces, bajo esa perspectiva, es algo que se esperaba, lamentablemente. La medida de que aumenta el control de la ciudadanía, los casos de corrupción aumentan porque salen a la luz. Pero llega un momento que esto pasa con todas las curvas, que la curva va subiendo y va un momento que empieza a bajar. ¿Por qué? Porque se genera un punto, que es el punto máximo, en donde ya nadie da para más y la cosa sencillamente empieza a bajar. Y empieza a bajar casi por procesos sociales. La gente deja de votar por ciertos candidatos. Ahora, además de la agenda setting, tú estuviste todo diciembre en Chile, entonces estás como súper empapado de la contingencia nacional. Y en el fondo también tiene que ver con una cosa del mal menor. Hoy día, probablemente uno de los grandes temas sea la inseguridad, que tiene que ver con los homicidios, con la normalización de encontrar todos los días personas decapitadas, que ya así como, oye, yo con nadie muerto en la carretera, qué rara la cuestión. En el Mapocho, o sea, estamos normalizando cosas bien extremas y bien inhumanas. En el mal menor, que estemos viendo todo eso, que tu familia hagan portonazo, que a tus hijos no puedan ser tranquilos, que está secuestro, cosas que en el fondo no conocían. Y quizá en esa mentalidad que entramos, como cuando tú vives en guerra. El tema de la corrupción o lo que estaba pasando con Katy Barriga en todos los matinales ya casi era entretención, era showpiece. No estaba haciendo como, oye, juzguémoslo, no, estaba haciendo entretención porque hay cosas peores. No, definitivamente. Mira, Chile no es el primer país del mundo que tiene una problemática donde crece de manera bien rápida un tipo particular de delitos, sobre todo los de mayor connotación social, por razones que son directamente vinculadas a la migración. Esto es un tema súper incómodo, sobre todo para los sectores de centro-izquierda y de izquierda un poco más radical, porque dan cuenta efectivamente de que la migración, las migraciones en general tienen distintos tipos de procesos. Cuando hay un país que es exitoso y que tiene un cierto nivel de bonanza económica, que es estable a lo largo del tiempo, como Chile, se vuelve un país atractivo para generar migración, para poder mejorar una proyección de vida. Ahora, los primeros migrantes que siempre llegan a esos países son migrantes que normalmente vienen mucho más preparados, con educación universitaria, muchas veces vienen con recursos propios para poder sostenerse los primeros años. Lo que pasó en Chile en un principio de la migración venezolana, por ejemplo, era no, completamente. O sea, cuando ya entramos en un proceso de crisis importante dentro de lo que sucede con Venezuela,
Recordemos que la diáspora de venezolanos, que es 7.8 millones de personas a lo largo del mundo, es más grande que la diáspora por guerra de lo que sucede en Libia, en Siria y en Palestina. Y esto es fundamentalmente por un tema de que no hay acceso a la comida, lo que se conoce mucho acá en Estados Unidos, porque acá también hay zonas donde existe inseguridad alimentaria, como se conoce, o sea, gente que no puede acceder a todo tipo de alimentos, o sea, alimentos frescos y cosas por el estilo, que en Chile estamos muy acostumbrados a ir a la feria y comprar cosas así. No es algo tan normal. Acá en Estados Unidos tú tienes que viajar varios kilómetros para poder encontrar una feria. Y normalmente tú encuentras Es un solamente... lujo. Sí, pues, y encuentras alimentos procesados que son nutricionalmente no los mejores y que generas un problema de obesidad y muchas veces malnutrición. O sea, tenemos niños que son gorditos y que son malnutridos porque le faltan elementos esenciales en la dieta. Pero aquí voy con esto. La diáspora venezolana, en una primera etapa, sin lugar a dudas, fue un proceso de migración de gente preparada para este tipo de elementos. O sea que muchas veces se preparó para poder migrar en la medida que el proyecto del socialismo del siglo XXI fue fracasando. Y posteriormente a eso, encontramos una segunda ola que ya son migrantes mucho más pobres que tienen que entrar de manera ilegal por pasos no habilitados, muchos de ellos que se exponen a bandas internacionales de trata de personas, de prostitución, cosas que son bastante terribles. Y hay una tercera ola que se está investigando muy fuertemente en la actualidad y que es un elemento, dicho sea de paso, que se está investigando también acá en Ohio State, que es esta tercera ola que se produce con la liberación de los 54.000 presos en cárceles venezolanas, que bajo todas las tesis, a pesar que el gobierno de Maduro lo ha negado de manera constante, esos presos se fueron de Venezuela. Y esos presos empezaron a desperdigar en distintos países y muchos de ellos eran células de ciertos mecanismos de crimen organizado que nosotros en Chile normalmente no teníamos. No teníamos el Tren de Agua. En ese tema, el alcalde Carter, que probablemente sea una carta presidencial a futuro, decía que su visión era que en realidad nosotros antes conocíamos como el crimen que pasaba. Bueno, de hecho a mí me pasó, yo cuando tenía como 20 años viví en México y yo decía, pucha, por lo menos en Chile si te roban el celular te lo robó, en Chile sin ser xenófoba, pero me refiero a que uno sabe cuáles son los límites de que un chileno te robe. Acá hoy día no conocemos los límites. ¿Por qué? Porque como decía el alcalde Carter, lo que pasa es que viene la delincuencia en temas que ya está comprobado que son ya organizadas. Entonces están acabando con los delincuentes chilenos y están apoderándose de los lugares que era de ellos y por lo tanto el nivel en el fondo de violencia, el nivel de vendetta que había antes es algo que hoy día no se podría comparar. Hoy día el nivel de vendetta es que salga gente decapitada en medio de la carretera mostrando todos los días porque son de bandas rivales y que no siempre son de nuestro país. Sí, es que ahí también responde a que estas bandas vienen de países normalmente donde la institucionalidad es muy débil. Por lo tanto, el respeto a las policías no es algo que esté incorporado dentro de la cultura. Nosotros antes de la crisis del 2019 teníamos un respeto, dentro de todo, bastante amplio, tanto a nuestras policías como a las Fuerzas Armadas. Posteriormente a eso se transformó ya en un elemento un poquito más complejo, porque se cuestionó bastante la autoridad de carabineros y sobre todo la autoridad de carabineros para poder utilizar la fuerza. Entonces, bajo esa premisa, incluyendo el tema de pandemia y otros elementos más, se creó un caldo cultivo bien importante para que llegaran bandas con altos niveles de violencia, que están muy acostumbrados a utilizar el secuestro extorsivo, el secuestro, el asesinato, el sicariato, como parte fundamental de su forma de actuar, porque vienen normalmente de países donde la institucionalidad, o sea, donde la respuesta del Estado o es muy inefectiva o es absolutamente inexistente. Oye, en eso, en contexto de que tenemos viendo al capitán Rafael Harvey, que es un gran personaje, saludos, y nos está mandando saludos ahí, ¿tú sacarías a las Fuerzas Armadas en este momento a la calle para que cualquier persona, si tiene que ir a las 2 de la mañana de Providencia a Vitacura, no sienta que la van a asesinar y que se la van a secuestrar? Es complicado. Yo creo que si se diera el caso de lo que sucedió hace no mucho tiempo, hace muy poquito en Ecuador, en donde la clase política, desde el correísmo, que es izquierda muy dura, hasta los sectores más tradicionales de la centro derecha, le ofrecieron a las Fuerzas Armadas una amnistía completa por todo el accionar que hagan en contra de las bandas criminales, sería la gran
el gran marco, el gran paraguas que se tendría que dar para que eso funcione. Pero eso no va a pasar. ¿Cuál Eso es el problema? Que acá en Chile contexto nosotros, político. claro, No. porque todavía no llegamos a ese nivel de crisis. Nosotros todavía no llegamos al nivel en donde el crimen organizado es capaz de hacerle una pelea de tú a tú en el día a día a la institucionalidad del Estado. Gracias a Dios eso todavía no sucede en Chile, pero si no tomamos carta en el asunto es probable que suceda, no en el corto plazo, pero sí se puede dar en un plazo bastante interesante. ¿Pero pasaría por este gobierno? Mira, por este gobierno, es que este gobierno ha sido tan ambivalente en varias cosas que supuestamente eran de principios y que no podían hacer, y que ahora la realidad política los ha obligado a hacer. Es que si vamos a tener militares en la calle sin la posibilidad de usar su armamento de servicio, que básicamente es armamento de guerra, y que encuentro que está correcto, porque hay algunas bandas militares que, o sea, hay unas bandas que tienen acceso a elementos militares. Recordemos que no hace mucho un extranjero utilizó una granada en contra de una carabinero, ¿ya? O sea, una granada, o sea, eso es algo que era absolutamente impensado. La granada es un arma de guerra. Y por lo tanto, si vamos a sacar a los militares en la calle, que les permitamos utilizar... Claro, porque si estamos hablando de estado de excepción y de sacar a los militares a la calle, significa de que no tenemos la capacidad real para tener el control de todo el territorio, que eso es bastante complejo. Y por lo tanto, si le vamos a entregar esa tarea a las Fuerzas Armadas, tiene que ser en un 100%. Pero sin embargo, actualmente en el Congreso se sigue discutiendo la ley del uso de la fuerza, que lo único que hace es ver en qué casos y bajo qué circunstancias, por ejemplo, un militar podría disparar. Entonces se tienen que dar tal cantidad de variables, o sea, de que primero hay que gritarle, que primero tiene que ser proporcional, pero ¿qué es proporcional? Si la otra persona saca un cuchillo, el militar se tiene que defender con su cuchillo, con el corvo, con todo lo que significa, pero si tiene una pistola o tiene una subametralladora. No, es que eso puede ser fuerza proporcional. Entonces son tantas las circunstancias que se van a dar que al final de las mismas fuerzas armadas no está el ánimo de hacerlo. Y eso ahora, si no me preguntas, provoca temas sociales, como hoy día veíamos, te cuento, tú estuviste en Chile hace nada, pero no lo habías visto esta parte. Estaba mostrando en las noticias que en las ferias donde van a comprar verduras, todo, habían puestos que vendían armas. Y hoy día también me metí en Facebook, en mi comuna, donde venden cosas, que dice, oye, vendo muebles, ¿qué estaba mirando? El marketplace, así como en Facebook. Claro, pero de comuna, y venden riff, venden no sé qué, cosas que tú nunca habías visto. Entonces, en el fondo también nos estamos llevando en el tema social una cosa bien importante, de que estamos cambiando nuestra manera de ver la normalidad. O sea, nosotros no somos Estados Unidos, que es normal para nosotros andar con una pistola y parte de tus derechos de tu carta magna. No lo es, porque es una historia absolutamente distinta. Pero vamos para allá en el fondo, que, escucha, a veces uno ve las noticias y dice, trataron de asaltar un PDI, pero mató al delincuente. Trataron de matar a un carabinero, pero mató al delincuente. Y me dice, chuta, qué buena, así como, sí, ojalá fuera. Y la gente se enoja, por ejemplo, con lo que sucede con el vecino de la reina, que sale a defender a su vecino, le dispara al delincuente en la calle y termina procesado. Y de hecho yo escribí una carta... ¿Cómo se maneja eso? O sea, de esto a que la realidad, porque en el fondo nosotros no necesitamos un gobierno que se sienten con un libro a teorizar doctrinas. Nosotros necesitamos acción. ¿Por qué? Porque en la acción hoy día se están vendiendo armas en las ferias libres. Entonces, ¿cómo paramos esto? ¿Qué voluntad política se necesita? O definitivamente no esperemos que pase esto en este gobierno y que nos llevemos a los límites que nos lleven 2 años más. Lo que pasa, Ángela, que es difícil con o sea, y esto siempre lo digo, el actual gobierno tiene una problemática que es con su proyecto político. Su proyecto político tiene que ver fundamentalmente, y esto lo ha dicho Jackson en un montón de circunstancias, que ellos vienen con una moral distinta. ¿Ya? Cuando tú trabajas con una moral distinta para generar una diferenciación tanto de la centro izquierda como de la centro derecha, que son las coaliciones que gobernaron antes que ti, significa que tanto las decisiones que ellos tomaron y las políticas públicas que se implementaron fueron per se malas, pero malas no desde una perspectiva de la eficiencia, malas desde una perspectiva de lo moral. Y cuando ese tipo de situaciones pasa, es difícil darle vuelta a la tuerca, tomar decisiones que son muy duras para tu sector político y decir, ¿sabéis que en realidad nosotros necesitamos iniciar un proceso de mejoramiento? O sea, todo lo que significó para el gobierno sacar adelante la ley que permitía la defensa privilegiada,
de Carabineros y de las Fuerzas Armadas contra su propio sector fue tremendo, fue tremendo. Entonces, el principal problema que tiene el gobierno es que tiene una camisa de fuerza que es moral, y que esa camisa de fuerza, si tú tienes 20 políticas públicas para elegir, te permite ocupar solamente 2, porque son las que moralmente están dentro de tu concepto, ¿ya? Y es por eso que también yo, por ejemplo, la semana pasada cuando fui a la radio, contaba el tema de mi tesis, de lo que sucedía con el ministro de Economía, que el ministro de Economía no metió las reuniones que tenía a la ley de lobby, no porque no haya conocido la ley, que el ministro no es tonto. El ministro efectivamente piensa, bajo sus concepciones valóricas, que juntarse con un empresario no es malo, porque él tiene una moral distinta que no se va a dejar corromper por el empresariado, ¿ya? Y es ahí, en ese proceso de toma de decisiones, donde no cumple la ley y donde se equivoca, que ha sido un elemento constante de este gobierno. Y todos estaban escondidos en la casa Salaquet, finalmente. Claro. Entonces, la problemática es que cuando tú tomas decisiones basadas en la moralidad política para diferenciar tu proyecto, y muchas veces tomas decisiones equivocadas, no sabes implementar la ley y no sabes implementar políticas públicas, vas a generar un efecto de ingobernabilidad porque no puedes tomar las decisiones que se tienen que tomar, ¿ya? Y esto es una problemática mucho mayor. Yo no le tengo mucha fe en realidad que esto vaya a mejorar en el siguiente gobierno, o sea, del signo que sea, que es muy probable que sea de la centro derecha, pero van a haber contextos. De la misma manera que hubo hace 2 años atrás un mes donde mataron a 3, 4 carabineros, va a haber un contexto en particular que va a permitir generar una flexibilidad en el uso de la fuerza y que efectivamente va a permitir, tal vez a través de la ley que protege la infraestructura crítica, cosas por el estilo, que las Fuerzas Armadas, volviendo al punto, que las Fuerzas Armadas puedan ocupar fuerza letal y que se presuma siempre que lo hicieron de manera legítima. Cuando eso suceda, que va a ser un golpe cultural muy fuerte para la izquierda, porque es básicamente perder una de sus batallas y sus caballitos de batallas ideológicos más importantes. Historia e identidad, claro. Completamente. Para la izquierda, no para la centroizquierda, porque créeme que insulsa que un militar pueda salir a la calle a pegarle un balazo en la cabeza a un narcotraficante, para él no es problema. Para Boe no es problema. Pero para Boris, ese problema, Palajado ese problema. Porque ellos tienen una problemática mucho más histórica. Convicción doctrina que tiene que ver con la otra vez yo estaba conversando con unos alumnos y en el fondo hablábamos que finalmente esto es como una religión, o sea, las doctrinas políticas es como una religión. Hay muchas religiones que tienen doctrinas muy fuertes que tienen que, no sé, dar la vida porque la otra vida van a ser mejores y dar la vida. Entonces, nosotros los conocemos acá como terroristas, pero ellos los conocen como fieles en su religión y finalmente pasa lo mismo. Si ellos ceden en este gobierno, en el anterior, derecha, izquierda, el que sea, cede su doctrina, está entregando en el fondo lo que tu religión, tu esencia. Entonces, por eso de repente es tan importante el voto informado, saber por quién voto, no solamente está bien, porque es simpático, porque dijo buena talla, o sea, ¿a qué doctrina estoy entregándole mi voto? No, y aparte también tiene que ver con el tema de la forma en la cual funciona el sistema político. Cuando tú tienes un sistema político con 2 partidos o 2 coaliciones que son bien poderosas, tú puedes dar esas concesiones sin tanto problema. Un ejemplo, acá en Estados Unidos, el mayor crecimiento del estado de bienestar, del welfare, se da y se sigue dando en gobiernos republicanos. Es cuando más crecen los programas de ayuda social y cuando más crecen los procesos de eficiencia dentro del Estado y que se disminuyen las agencias públicas durante los gobiernos de los demócratas. Y como tienes estos 2 partidos, da lo mismo si se alejen un poco más o un poco menos de sus principios rectores. En Chile hay, y en esto, en Chile hay demasiada oferta. Entonces, si a mí no me gusta que el partido tanto haya entregado, comillas, parte de sus principios, me voy a este otro partido que es fácil de crear, que puede sacar representantes con pocos votos y que por lo tanto mis principios siguen estando ahí, pero seguimos repartiendo votos en muchos partidos y es muy difícil tomar decisiones, ¿ya? Yo siempre lo he dicho, para mí, por ejemplo, tiene que haber en el sistema de pensiones, actualmente estoy trabajando junto con una profesora evaluando la posibilidad, o sea, no evaluando, estoy preparando, Dios quiera, poder hacer una presentación en el Senado sobre el tema de las pensiones en Chile. Estoy haciendo un estudio de política comparada en cómo son las pensiones en Holanda, cómo son las pensiones en Estados Unidos y cómo son las pensiones en Chile, considerando básicamente cuáles son todos los aspectos que se podrían mejorar. En un sistema normal y sostenible de pensiones tiene que haber
solidaridad. Y eso es un elemento que para la gente de centro derecha le cuesta mucho reconocer. Ahora, ¿cuál es la fuente de esa solidaridad? Ya es una cosa distinta. Y ahí nosotros vamos trabajando las temáticas al detalle, entendiendo cómo funcionan esos temas. Por ejemplo, la solidaridad en Holanda, que es el sistema de pensiones más sostenible del mundo, es a través de impuestos generales. Lo que nosotros en Chile tenemos con la pensión garantizada universal. Vamos por el buen camino, ¿ya? Pero bajo esas perspectivas, en realidad, cuando tú no tienes la posibilidad de entregar parte de tus convicciones, por decirlo así, o más bien dicho, adaptándola a los tiempos modernos, no puedes tomar decisiones, y si no tomas decisiones no puedes generar buenas políticas públicas. Oye, ¿Cuándo fue? ¿qué opinas sobre, acá nos está comentando el capitán Rafael Harvey, que además es abogado y especialista en derechos humanos, y sabe harto de política, porque está involucrado harto, él fue candidato a constituyente también en algún momento, derecha igual que izquierda. ¿Qué piensas tú en cuanto al fenómeno social con respecto a eso en términos prácticos, más que de ideología? Eso es un fenómeno muy, muy propio de América Latina. Nosotros en América Latina tenemos un proceso de disgregación de lo que significa ser de derecha y la disgregación de lo que significa ser de izquierda, que puede cambiar de país en país, pero claramente no es sostenible a nivel de los países del primer mundo. Lo que es la concepción tradicional de la derecha en los países europeos y de lo que es en Estados Unidos y de lo que es en Canadá es extraordinariamente distinta a los procesos de lo que pasa en Chile. Ahora nosotros, claro, en Estados Unidos está todo este proceso nuevo del MAGA, que es Make America Great Again, pero Donald Trump Donald Trump es un proceso en sí mismo, es un caso de estudio en sí mismo. Pero el Partido Republicano tiene una tradición de más de 200 años, siendo un partido muy acorde a lo que es una gestión correcta de la institucionalidad del Estado. El caso de Trump es un tema bastante particular, por decirlo así. Nosotros en Latinoamérica tenemos un problema para poder definir cuáles son las líneas rojas y cuáles son los puntos intermedios para poder trabajar en elementos de izquierda a derecha. Y tiene que ver también con fenómenos sociales. Por ejemplo, nosotros en los procesos de globalización tenemos toda una corriente antiglobalización que viene por la izquierda, en contra de las transnacionales, la precarización del trabajo, etcétera, y tenemos toda una corriente de derecha que también es antiglobalista porque son patriotas y porque son nacionalistas. O sea, al final están los dos juntos por razones muy distintas, pero logran establecer un objetivo en común. Entonces, bueno, es tan simple como el hecho de que en Chile todavía está ese concepto de que si soy de la Católica soy cuico, si soy del Colo-Colo soy flaite. Entonces, también derecha e izquierda te da como un estatus social, y el tema sociológico, socioantropológico del New Rich también te hace sentir en qué parte de la balanza tienes que estar, aunque no conozcas nada ni tengas nada que te ligue sentimentalmente a alguna doctrina. Te sientes que por un estatus tienes que estar en cierta parte. no, Oye, en comentarios, Rafael Harvey, abogado, nos dice: han demostrado actuar de igual forma, lo que está diciendo Felipe también, en especial con este gobierno. Exactamente. Oye, aprovechemos, ya que este es el programa de Felipe, para que invite a Rafael a tu programa, para que conversen, porque la verdad es que este tema de los derechos humanos, de los gobiernos, es bastante entretenido, y acá hay un buen invitado. Ya, pues, yo feliz, ningún problema. Siempre a mí me gusta conversar. Rafael puede estar en uno de los programas con Felipe. Así que, perfecto. Sí, es un tema súper interesante y que ha hecho que la verdad, desde la persona más que no le interesa la política, porque yo siempre he pensado, de hecho lo tenía en mi estado, la política en realidad es todo. Nosotros vivimos política aunque diga yo soy apolítico. Entonces, estos fenómenos que hemos empezado a hablar, lo de Katy Barriga, parece que no aceptó con esos emojis Rafael. Parece que eso está aceptado. Vamos a tomarlo como un signo positivo. Lo vamos a tomar como un sí, o como una amenaza también puede ser, no sé, vamos a pensarlo. Estos fenómenos como lo de Katy Barriga que hablamos hace que la política de alguna forma se acerque a las personas porque la entiendan de alguna forma más claramente, o porque tiene un grado de entretención en esto que hablábamos recién, como al principio lo del municipio de Maipú. Pero al mismo tiempo también te pase que es lo que decían, o sea, izquierda-derecha es lo mismo y el fenómeno político en sí no me interesa porque ya más queda, y lo que necesito es seguridad. Sí, pero yo creo que efectivamente estamos en presencia de que la generación del no estoy ni ahí, que era la práctica del Chino Río, sí, se sobrepolitizó estos últimos 4 años.
Sí. lo cual para nada es malo. Y de hecho, ahora con el ingreso de 5 millones de votantes nuevos, el tema del voto obligatorio va a cambiar bastante la forma de hacer política y de hacer discurso, porque nos dimos cuenta que estos votantes no votan por izquierda ni votan por derecha. Rechazaron una propuesta de izquierda, rechazaron una propuesta de derecha en términos constitucionales sin ningún tipo de problema. Y además, un punto a favor, o sea, sí. esos movimientos pueden llegar al poder. Yo creo que eso nunca estuvo pensado bajo ningún concepto político. No, o sea... Oye, ¿te aceptaron la invitación? Sí, coordinemos después. Perfecto. Así que ya... Perfecto, claro. Ahora, yo en lo personal creo que no es un movimiento tan nuevo, simplemente que era gente que no participaba dentro del sistema. Recordemos, porque claro, tenemos memoria de pez muchas veces. Primera vuelta para la presidencial, primera mayoría Kast, que sacó un 28%, segunda mayoría Boric, que sacó un 25%, tercera mayoría Parisi, con un 12%, haciendo campaña desde acá, sin poner un pie en Chile. por YouTube. Puede ser presidente, Felipe, mira, no lo habíamos pensado. Puede ser presidente y no lo habíamos tomado en cuenta. No, yo soy muy tiránico para ser presidente. A mí me deja en comunicaciones y a Rafael, que no está viendo, lo deja como ministro de Defensa. Podría ser. No, pero al punto que voy es que en realidad hay mucha gente que está dispuesto a votar por candidatos que estén fuera absolutamente. del sistema político, y ahora que son muchos, son 5 millones de personas, hay que tener ojo, porque esas personas básicamente son las que te van a inclinar la balanza a nivel comunal, a nivel regional y sobre todo a nivel nacional. Es como un poco lo que pasó en Argentina con Milei, que más que el voto castigo, ya antes se hablaba harto en términos sociológicos del voto castigo. Hoy día no es tanto el voto castigo, el voto de, ¿sabes que ya le dimos años a la política del voto? Izquierda, derecha, en medio, al lado, al otro lado, que si viene alguien a decirme soy marciano y quiero hacerle la vida a todo, ¿por qué no? Si los otros nos robaron, nos mintieron, ¿por qué no? Entonces, más que voto castigo, es como voto curioso. Yo siempre he pensado, o por lo menos yo le he dado como esa denominación cuando conversamos políticamente, que ya no es un voto castigo, es un voto curioso, que puede dejarte la embarrada en tu casa o puede dejarte todo ordenadito. ¿Crees que nos pase lo mismo en Chile? Es muy probable. Es muy probable, y eso tiene que ver fundamentalmente con cómo se vayan desarrollando los procesos electorales en los próximos 2 años. No creo que las elecciones inmediatas, pero estamos expuestos, no sé si a populismo, porque el populismo es un concepto que está como medio manoseado, pero tiene ciertas características que son particulares. Yo me atrevería a decir que existe la posibilidad que llegue un outsider dentro de Chile, que no tenga el apoyo de ningún partido político, pero tenga un alto nivel de apoyo popular, que pueda armar un gabinete y una estructura de poder en muy poco tiempo. Recordemos que el partido de Milei se creó, ¿cuánto? Hace 2 años, y que lograron llegar y que llegaron al poder con una facilidad pero impresionante. Ahora, ¿de qué depende eso? Del fracaso del sistema político. El fracaso del sistema político argentino es total y es brutal. No está pasando lo mismo, porque en el fondo en Argentina el fenómeno es súper interesante. Yo lo he discutido muchísimo con hartos sociólogos, que a ver, finalmente el argentino, como hablábamos recién, no el voto castigo, el voto veamos qué pasa, pero además es el voto contra los políticos para reírse en tu cara. No, tú nos van a robar igual, pero no nos van a robar los presidentes, nos va a robar otro. Entonces, es muy probable. ¿crees que nos pase eso? No. Yo creo que el chileno es práctico. Yo creo que estos 5 millones de personas son prácticas. Si llega un candidato con un programa lo suficientemente pragmático, muy funcional, y que esté en el medio de ambas fuerzas políticas en términos, y que tenga capacidad de negociar y todo ese tema, ¿por qué no? Y también, dicho sea de paso, puede ser una persona altamente autoritaria, puede ser una persona que ocupe la institucionalidad para arrogarse muchos poderes, como Nayib Bukele, o que pueda pasar una situación bien particular, como por ejemplo lo que está pasando en Ecuador. Nosotros recordemos que lo que hay en Ecuador actualmente hay un estado de excepción, y casi un estado de sitio, que es lo que se está pidiendo en la Araucanía, por ejemplo, y en la región metropolitana. ¿Por qué no pensarlo de manera sistemática? ¿Por qué no pensar un candidato que le diga a la gente: yo cuando llegue al gobierno voy a decretar un estado de sitio en todo Chile durante 1 año y voy a limpiarlo de delincuentes con amnistía total para los militares y para la policía, para que disparen a matar? Lo personal es
político, entonces dependemos de lo que pase el día a día a cómo se mueve la política de una forma súper dinámica. O sea, pensemos que cuando estamos en las elecciones, en el lado de la izquierda, por ejemplo, Jadwe, Boric, era muy secundario. La candidata presidencial era Yana Proboste y era la que todos estaban muy seguros que iba a ser la presidenta de Chile. Y después, en el fondo, la gente no quería que fuera alguien tan radical como Jadwe, entonces nos queda el voto Boric por descarte. O sea, este fenómeno de elegir a alguien tiene tantas variaciones porque es por descarte, es por castigo, es por convicción, pero cuando se mezclan muchas cosas, la mayoría lo puede ganar alguien que no tenía absolutamente nada que ver en esta ecuación. Entonces hay que estar siempre como con ojo a esa contingencia. Un gran político en algún momento me dijo cuando trabajaba en el Senado, la política es dinámica, dinámica es la política. O sea, tiene un proceso de cambio demasiado radical y muy rápido. Dentro de los fenómenos sociales, uno de los principales elementos que genera cambio es justamente el voto. El voto es lo que genera cambio. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿existe la posibilidad de un Milei? No sé si dentro de del mismo espectro político, pero existe la posibilidad de un Bukele. Por supuesto que sí. Más cerca que un Milei, claro. Por supuesto que sí, y es más cerca del Milei, porque, insisto, el chileno, estos 5 millones de votos nuevos, más una serie importante de votos de centro-izquierda y de centro-derecha, si una persona... Oye, Felipe, se nos ha pasado la hora, pero estuvo buena esta conversación de hoy día. Completamente. Hay que repetirla, Sacaste hasta invitado para tu próxima conversación. Maravilloso. Ya, pues le damos gracias entonces a la gente que nos siguió, a la gente que estuvo acá conectada durante todo este live que tuvimos, que esperemos que sea el primero de muchos. Lo dejamos con la invitación abierta a esta nueva plataforma de conexión global. Gracias, Ángela, por acompañarme. Espero tenerte presente también para otras instancias acá. ¿Ya? Muchas gracias a la gente. Vayan a descansar, que ya es tarde allá en Chile. Disfruta el frío en Estados Unidos. Chao, Felipe. Nos vemos.